Amigas y amigos que nos siguen, pues ya desde hace casi un mes estamos transmitiendo, ¿verdad? Todos los días en vivo. Es la forma como decidimos, sí mantenernos en un aislamiento, pero el aislamiento puede ser pasivo o puede ser activo. Así es que aquí estamos todos los días y yo pues siempre agradeciéndole a quienes nos hacen favor de aceptar la invitación para hablar de todo tipo de temas. Hace unos días platicábamos sobre el acuerdo petrolero y la victoria diplomática del presidente López Obrador, que se mantuvo en que México sí le entraba a bajar la producción de barriles de petróleo, pero no como se lo pedían, que era 400,000. México nada más aportó 100,000 barriles que deja de producirse para lograr que el precio del barril, como ya viene, esté bajando. Aquí hemos hablado también, pues, de COVID-19, evidentemente. Hemos hablado con expertos en temas de salud. Hemos hablado también del COVID y el mercado laboral, cómo se está afectando, la crisis económica. En fin, hoy pues tenemos dos panelistas de superlujo a quienes yo no sé cómo agradecerles, más que decirles que ahora que regresemos, pues los voy a invitar a una comida oaxaqueña. Allá en la Ciudad de México hay bastantes restaurantes y entonces yo creo que es un punto de coincidencia para que disfruten la comida oaxaqueña y por supuesto, ¿por qué no hacer un foro de estos, pero presencial aquí en Oaxaca también? Me encantaría. De verdad quiero agradecerle mucho a Ernesto Camacho y a Rubén Lara que hayan aceptado. El magistrado Ernesto Camacho, pues con tanto trabajo que tiene allá, pues de carácter administrativo también, y el maestro Rubén Lara, los dos, de verdad, yo estoy muy agradecido. Los voy a presentar a ambos en un rato más, pero bueno, están conmigo ya y ustedes los están viendo. Así es que muchas gracias desde Oaxaca por su apoyo, magistrado Camacho, muchas gracias. Muchísimas gracias Benjamín, amigo Rubén, muchas gracias por la invitación. Celebro que estemos realizando este tipo de foros porque no solo nos dan la oportunidad de seguir interactuando con la sociedad, de seguir aportando cada vez más a la idea de vincularnos con las bases, de vincularnos con las personas, de hacer que de alguna forma nuestro trabajo siga permeando y que sigamos dando con esto la cara a la sociedad, ¿no? De verdad, por eso agradezco mucho. Además, en un panel de lujo, porque pues estando contigo, Benjamín, si me lo permites de tú, y con mi buen amigo Rubén, la verdad, pues la cosa va a estar más que interesante. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, Rubén, no sabes cuánto te aprecio, Rubén, cada vez que yo acudo a él para que me ayude, para que con su presencia, sus conocimientos, pues se fortalezca la actividad que emprendo, pues siempre está ahí al pie del cañón. Así es que, Rubén, no sabes cuánto te agradezco que hayas aceptado. No, diputado, al contrario, gracias a usted por la invitación. Comparto con Ernesto la idea de que poder platicar con usted, con él, que tiene toda esta experiencia en el ámbito jurisdiccional, va a ser muy enriquecedor. Y celebro también que el Poder Legislativo esté dándonos la posibilidad, por conducto de usted, esté dándonos la posibilidad de platicar un poco cómo vive el Poder Judicial esta cuarentena, ¿no? No es menor que uno de los tres poderes de la Unión. Bueno, todos estamos parados o detenidos ahorita, forzosamente, pero que un poder distinto, digamos, en el que usted se desenvuelve normalmente, tenga esta posibilidad de contar cuál ha sido nuestra experiencia, pues va a ser muy, bueno, espero que sea muy bueno para que la gente sepa qué es lo que estamos intentando hacer y también un poco para que nosotros tengamos otro foro de expresión, como dice Ernesto, de cara a la sociedad, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y muchas gracias a Angélica Manríquez, que no está, pero ella es fundamental para que yo tenga estos dos invitados de lujo. Efectivamente, la idea es que podamos hablar hoy, amigas y amigos de Facebook, de los retos del Poder Judicial Federal durante y después de la pandemia, con dos ponentes del megalujo, el magistrado Ernesto Camacho Ochoa y el maestro Rubén Lara Patrón. ¿Y qué puedo decir de arranque?
pues lo que muchos sabemos, el Poder Judicial de la Federación tiene una importantísima función en el equilibrio de poderes, en la protección de los derechos humanos, y por ello es muy importante saber cómo está conformado el Poder Judicial y cómo está enfrentando de manera particular esta pandemia con el objeto de no afectar en la medida de lo posible el derecho de acceso a la impartición de justicia que todos siempre anhelamos en este país. ¿Qué experiencia le está dejando y le va a dejar a futuro esta pandemia al Poder Judicial? Y si el aprovechamiento de estas tecnologías de información pudiese ser un instrumento que coadyuve a la impartición de la justicia. Yo les decía ahorita un poco antes de arrancar, amigas y amigos de Facebook, que en la Cámara de Diputados, pues estamos ya por ser convocados. Nosotros nos dimos 3 sesiones conforme a la ley para no sesionar en caso de que esta contingencia continuara y está venciendo ya ese plazo. Debemos o regresar al Pleno de la Cámara de Diputados o se tiene que convocar ya a la comisión permanente, de la cual también formo parte, así es que yo pues tengo que ir a México como quiera que sea muy pronto. Pero no hemos parado, estamos chambeando, tenemos reuniones virtuales. Yo hace un rato tuve la oportunidad de platicar con personas que vieron hace unos días un foro que tuve con el presidente de la Comisión de Energía, con uno de los secretarios de la Comisión de Energía sobre el acuerdo petrolero y, repito, la exitosa gestión del presidente López Obrador. Entonces, no dejamos de trabajar. Pero bueno, vayamos al tema de hoy. Para hablar de estos temas, de cómo está entrándole el poder judicial a este tema tan fundamental, pues nos acompañan 2 ponentes con una amplia experiencia jurisdiccional. Son el magistrado Ernesto Camacho Ochoa, el maestro Rubén Lara, a quienes les agradezco otra vez haber aceptado la invitación a participar en este foro. En primer término, vamos a presentarles a Ernesto. Ernesto actualmente es magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con 21 años de experiencia jurisdiccional y 18 en materia electoral. Ha sido coordinador de ponencia, secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, es actuario, secretario de juzgado y en su carrera jurisdiccional ha participado directa o indirectamente en más de 500 sentencias y jurisprudencias. Es candidato a 2 doctorados, uno por la Universidad Complutense, allá de España, de Madrid, y otro de Justicia Constitucional y de Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta también con una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la Facultad de Derecho de la UNAM. Y de verdad, muchísimas gracias, de verdad, magistrado, por haber aceptado nuestra invitación a compartir tu experiencia en este foro. Y bueno, pues entremos de lleno, ¿no? Entremos de lleno. ¿Por qué no primero das tú una introducción y después pasamos al tema ya de preguntas concretas? Te escuchamos, magistrado Ernesto Camacho. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos de nueva cuenta. Gracias a los que cordialmente me corrieron esta invitación por la oportunidad de estar frente a la sociedad. Y muchas gracias a tu auditorio que nos sigue en las redes sociales. Sí, yo creo que el tema sobre COVID y en especial la forma en la que ha trascendido al Poder Judicial de la Federación, yo diría un poco más allá, la forma en la que ha trascendido la Administración de Justicia tiene que marcar un parteaguas. O mejor dicho, no hablo del deber ser, no es de lo que tendría que, no hablo de lo que debería o de lo que tiene que ser, sino de lo que ya es. Esto es un hecho. Hay un antes y un después en la concepción, en la forma en la que se percibe la Administración de Justicia antes y después de COVID. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué con tal profundidad, diría yo? ¿Por qué con tal calado es que hay un antes y un después? Es que históricamente, en las sociedades de Occidente al menos, no habíamos pasado por una experiencia como la que actualmente se genera en este mundo global. Un mundo global en el que
no es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia, pero sí es la primera vez en la que los estados occidentales y bueno, los estados del mundo en general tienen que tomar acuerdos que incluyen medidas drásticas sobre la operatividad, no solo de la forma en la que desarrolla la sociedad civil, la sociedad empresarial, los factores de producción, sino el propio gobierno en sí. ¿Y qué más? Pues las entidades que si bien no forman parte en sentido estricto del gobierno, sí forman parte del Estado, como es el Poder Judicial y otros órganos constitucionales autónomos. ¿Qué es lo que pasó con COVID? ¿Qué es lo que venía sucediendo en el Poder Judicial? Pues en el Poder Judicial en México, y me gustaría contextualizarlo un poco de manera más global, y en el resto de los poderes judiciales del mundo, voy a hablar del ordinario. En el 95% de los casos, a partir de un par de artículos que por ahí fueron consultados, me di cuenta que los países funcionamos a través de audiencias presenciales para la administración de justicia. Es decir, si una persona, para decirlo con las palabras más llanas posibles, si una persona tiene alguna diferencia, ¿sí?, con otra persona, y eso se convierte en un problema civil por un lindero de su casa, por un problema de arrendamiento, por un problema de relación conyugal, etcétera, usualmente la forma de resolver esos problemas es acudir ante un juez, pero las personas acuden ante los jueces. Si se trata de un tema penal, ocurre lo mismo. Si hay un tema mercantil, alguien tiene que cobrarle a alguien una deuda, etcétera, ocurre lo mismo. En la justicia electoral, exactamente en esos términos, siguiendo la lógica, porque es una materia que surge después de la civil, de la penal, de la administrativa, pasa lo mismo. Cuando un partido tiene una diferencia con otro, cuando una autoridad tiene una diferencia con un partido, normalmente lo que hacían es acudir de manera presencial ante los tribunales. De manera presencial me refiero a las personas, y de manera física y material, con documentos, con las hojas típicas que conocemos en papel, ¿sí? Pobres árboles, pobres de nosotros, porque en realidad si hablamos de los árboles, estamos acostumbrados a hablar de los árboles y del planeta como en tercera persona, pero en realidad todos formamos parte del mismo sistema, ¿sí? Pobres de nosotros al final. Y en fin, gastando miles y miles y miles y millones, diría yo, de hojas, tan solo en México, y en el 95% de los países. Este es el panorama que existía antes de COVID. Después de COVID, después de que los países empezaron a tomar medidas para enfrentar COVID, la dinámica es completamente distinta. En un estudio comparado que leí, alcancé a advertir que un 60% de los países, al menos, en el universo que fue tomado en muestra para hacer este pequeño artículo, tomaron medidas inmediatas para suspender dos cosas. Primero, la asistencia o comparecencia de las personas que tienen algún problema o algún litigio, alguna diferencia jurídica. Y en segundo término, la eliminación o supresión por completo del papel como un medio o de medios materiales para tratar de respaldar sus demandas, es decir, ya en lugar de llevar una demanda, ya en lugar de ser un expediente, se empezó a digitalizar todo. Se empezó a digitalizar o sencillamente se empezó a entender o a aceptar que las acciones judiciales, o sea, que las demandas judiciales, por así decirlo de forma sencilla, podían presentarse en vía electrónica. Entonces, esta pequeña cuenta que no revela ningún ejercicio de creación, sino sencillamente una explicación que da cuenta de lo que sucede, de lo que es el ser, ¿sí? No de las ocurrencias de su servidor, sino sencillamente que trata de subrayar lo que ya está sucediendo. Ahora sí me permiten opinar, y esta sí sería la parte en la que yo sencillamente me expreso en torno al fenómeno, que existe un antes y un después de COVID. Esta situación para mí nos lleva a otra pregunta. Todos tenemos confianza, y parece que los indicadores así lo muestran, en que la humanidad, que nosotros como humanidad, que nuestro mundo va a superar esta pandemia. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Yo dejaría hasta ahí mi intervención para dar la oportunidad a mi amigo Rubén, que es un amplio conocedor también de los procesos judiciales, sí, a ver qué piensa y qué le parece sobre la forma en la que empezamos a percibir el fenómeno. Sí, la verdad es que creo que estamos tomando cada vez más conciencia de que habrá un antes y un después. ¿Cuántos reportajes o notas no estamos viendo ahora
hasta cómo pareciera que el planeta está agradeciendo. Vemos cuando hay notas relacionadas con el mar, cómo las especies empiezan a acercarse a las playas. Bueno, yo no sé ustedes, pero tengo varios días de que al amanecer eh, eh, empiezo a escuchar cada sonido de los animales, de los pájaros. Pareciera como que hoy se sienten más en libertad. Entonces, sí hay un antes, un después, y por eso vale la pena el tema que hoy estamos discutiendo en relación a cómo le está entrando el Poder Judicial Federal a este asunto. Y bueno, pues ya escuchamos la expresión, la opinión del magistrado Ernesto Camacho. Pero ahora me toca el turno de agradecerle otra vez al maestro Rubén Lara Patrón, que como ya he dicho, ya también nos había dado la oportunidad de compartir su experiencia en otros foros y a quien me da, reitero, de verdad mucho gusto de volver a saludarlo. Rubén Lara es licenciado en Derecho, amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión en vivo en Facebook. Es licenciado en Derecho por la UNAM, con una especialidad en Derecho Constitucional y en Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Tiene un máster en Justicia Constitucional y Derecho Electoral en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es maestro en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente realiza su tesis de doctorado en la UNAM. Ha sido catedrático de esta máxima casa de estudios en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Capacitación Judicial Electoral, y ha impartido, Rubén, diversos cursos y conferencias. Es coautor, también me quiero dedicar algunos minutos para decirlo, porque me parece fundamental. Es coautor y coordinador de un libro de Derecho Internacional Público. Es autor también de un libro, Algunas resoluciones del Poder Judicial en materia de derechos humanos, publicado por la CNDH, y tiene participaciones en otros 12 libros y en muchas revistas más. Tiene una amplia experiencia, amigas y amigos, en el Poder Judicial de la Federación, tanto en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde fue secretario auxiliar, secretario de Estudio y Cuenta y subsecretario general de Acuerdos. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido secretario de Estudio y Cuenta y titular de la sección de trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, y actualmente es secretario de Estudio y Cuenta del máximo tribunal de nuestro país. Y yo quisiera, igual como lo hice con el magistrado Ernesto Camacho, que pudieses tomarte unos primeros minutos para una reflexión inicial antes de que vaya yo al tema de preguntas concretas, el antes, el después, el Poder Judicial en relación a esta pandemia. Mi querido Rubén, te escuchamos. Gracias, diputado. Gracias nuevamente. A ver, yo retomo un poco lo que comentaba el magistrado. Lo cierto es que el Poder Judicial, cuya función, sabemos todos, es dirimir estos conflictos que puedan surgir entre diversos, digamos, contendientes en varias materias, ¿no? Es el órgano que se coloca por encima de estas personas públicas o morales y que tiene a su cargo, aplicando la ley, interpretando la ley, darle alguna salida, ¿no? Algún conflicto que se le haya planteado. Como bien decía el magistrado, en las materias, en todas las materias o todas las especializaciones, digamos, áreas de especialización que existen, ¿no? Penal, civil, administrativa, laboral, electoral, desde luego. Esto implica que tenemos cerca, en todo el Poder Judicial recibimos alrededor de 1 millón de asuntos por año, ¿no? Y decía Ernesto muy bien, tenemos un poco este síndrome de Santo Tomás, de hasta no ver, no creer, ¿no? Entonces, gastamos unas cantidades enormes de papel para generar expedientes muy voluminosos que además se van integrando a lo largo de los años con la idea de ver, de constatar físicamente, ¿no? Qué es lo que está pasando dentro del proceso, porque solo así confiamos que la justicia se imparte de una manera correcta o de la forma en la que todos esperamos, ¿no?
tenemos este problema histórico de que si no tenemos una prueba documental o una constancia que nos permita corroborar alguna situación, pues entonces de inmediato generamos alguna duda en relación a lo que está pasando en un proceso concreto. ¿Y por qué me enfoco un poco en esta parte de la intervención del magistrado Camacho? Porque por lo menos en el Poder Judicial, digamos, no electoral, lo voy a llamar solo para efectos prácticos el ordinario, ¿no? Hace mucho tiempo que está previsto el juicio en línea. Y este juicio en línea permitiría, desde luego, ahorrar no solamente todos estos recursos de hojas y de expedientes y tal, sino incluso facilitaría la labor, ¿no?, de cualquier justiciable que pretenda acudir al Poder Judicial y también de los que impartimos o los que trabajamos en la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque por vía remota podrían válidamente presentar algún medio impugnativo y también por vía remota podrían darle seguimiento a todo el expediente. Todas las constancias que se reciben en cualquier expediente son digitalizadas y se crea un, pues, perdón que repita tanto la palabra, pero un expediente virtual, ¿no?, que queda en esta red y que podría desde luego consultarse y seguirse o utilizarse para seguir todo el proceso de esta forma. No obstante, es muy poco utilizado, ¿no? A pesar de que es realmente sencillo, porque lo único que te piden es que tengas una cuenta, digamos, certificada por la instancia que corresponda del Poder Judicial para recibir las notificaciones que corresponden. Esto solamente como un mecanismo de garantía, ¿no?, para que exista certeza del momento en el que se lleva a cabo esta notificación, este aviso, en fin. Pero es una cuenta, esa cuenta y una dirección de correo es lo único que se solicitaría o que se requeriría para poder llevar a cabo esta experiencia virtual del expediente. Y sin embargo, no se utiliza, ¿no? Ese millón de expedientes o ese millón de personas que acuden al Poder Judicial, en su gran mayoría se sienten más tranquilas acumulando papel, acumulando constancias, acumulando todos estos documentos, en vez de utilizar estas herramientas que, insisto, llevan bastante tiempo previstas en la normativa, ¿no? Hoy, la situación que estamos enfrentando, que hizo que todo el país de repente, lo pongo solo como un ejemplo gráfico, como si fuéramos una locomotora que iba a 200 kilómetros por hora y de repente, ¡pum!, se paró en seco, ya no nos dejó seguir avanzando en esto que conocíamos como una normalidad, nos ha obligado a intentar encontrar alternativas como esta que estamos usando ahora, digamos, esta forma de comunicarnos, en fin, para poder seguir funcionando de la mejor manera posible. En el caso de la Corte y de los distintos órganos del Poder Judicial, la decisión que se tomó en el Consejo de la Judicatura y en el Pleno de la Corte, dos órganos, digamos, cúpula de administración del Poder Judicial ordinario, insisto, fue suspender plazos, ¿no? Mandar a todo el mundo a su casa, desde luego que haya trabajo a distancia, en fin, tenemos muchos expedientes y mucho material con el que podemos seguir trabajando, pero suspender plazos para que quien tenga, digamos, alguna situación que necesite llevar ante algún juez, pues no corra o no tenga algún perjuicio por esta situación. Y estas semanas lo que se ha trabajado es encontrar una alternativa para poder generar alguna normalidad en el despacho de los asuntos que se va a presentar a partir del próximo lunes, en donde en el caso de la Corte ya van a empezar a tener sesiones por esta vía que estamos nosotros explorando hoy, ¿no? Por esta vía virtual, electrónica, a distancia, ¿no? Entiendo que en el Tribunal Electoral, me queda claro que en la Sala Superior y me imagino que en las salas regionales también, sin meterme mucho, porque pues, tenemos aquí al especialista que nos lo contará, hay algún acuerdo en ese mismo sentido de las sesiones a distancia, ¿no? Y con alguna complicación adicional, porque hasta donde me quedé, hasta donde espero no estar cometiendo aquí algún error, ellos no tienen este recurso electrónico
de hecho se está desde hace algún tiempo intentando implementar, creo que no se ha podido hacer, ¿no? Como sea, es una gran oportunidad para que encontremos estas alternativas de funcionamiento, de funcionalidad, digamos, ordinaria y correcta, con las particularidades de cada una de las áreas, ¿no? Porque, digo, ya lo comentaré más adelante para no agotar mucho más mi tiempo, pero en el Poder Judicial, otra vez ordinario, lo que tenemos es, digamos, una funcionalidad distinta para los jueces de distrito, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios, en fin, ya comentaré eso un poco más adelante, pero creo que esa es la gran posibilidad que tenemos en este momento, ¿no? Que esta situación que nos ha complicado a todos nos permite explorar alternativas para que hacia adelante tengamos algunas opciones nuevas y más sencillas para lograr este objetivo del 17 constitucional de justicia pronta, completa, expedita. Pues muchas gracias, amigas, amigos. Estamos en este momento platicando sobre los retos del Poder Judicial Federal durante y después de la pandemia. Estamos hablando con dos muy queridos amigos, extraordinarios ponentes. Tenemos de verdad unos panelistas de lujo, el magistrado Ernesto Camacho Ochoa, el maestro Rubén Lara Patrón, que han tenido una primera intervención que creo que deja muy claro, esto que estamos discutiendo, sí hay muchos retos importantes. Habíamos hablado de que tendríamos 2 rondas, entonces yo quiero lanzar algunas preguntas para que ustedes puedan, con base en eso, dar una opinión. Y bueno, pues yo de arranque, pues sí, a lo mejor me veo mal, pero quiero aprovechar que ambos tienen una experiencia electoral para tocar un tema y ya después pasamos a otros asuntos muy específicos del Poder Judicial de la Federación. Ambos tienen experiencia electoral, entonces yo quiero preguntarles de entrada, ¿qué opinan ustedes del acuerdo de la suspensión temporal que el INE aprobó respecto del desarrollo de los procesos electorales en los estados de Coahuila y de Hidalgo con motivo precisamente de la pandemia COVID-19? ¿Consideran ustedes que esto era una medida necesaria? ¿Y cómo creen que puede afectar esto las próximas elecciones? También quisiera dejar la pregunta de cómo está enfrentando el Poder Judicial Federal esta pandemia y cómo la enfrentará en los próximos días. Bueno, ya platicaron algo sobre este asunto. ¿Qué medidas ustedes creen que deben tomarse para no afectar la impartición de justicia? ¿Será esta una oportunidad para aprovechar cada vez más el uso de las tecnologías de información en la impartición de justicia? Yo les decía hace un rato que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, estamos pensando ya en que se convoque al periodo extraordinario que había de arrancar pues terminando el mes de abril, y que todavía se piensa que con un número pequeño de legisladores, 19, 20 legisladores, se podría dar por instalada la comisión permanente y después, a través de este uso de tecnologías, pues poder tener las sesiones respectivas, porque como son puntos de acuerdo, como es un poco la agenda política la que se discute, como es presentación de iniciativas, como que no habría impedimento, que no se van a tocar cosas formales, no se aprueban en la permanente ninguna ley, solamente puntos de acuerdo. Entonces, como que daría para dar trabajo, para hacer trabajo en comisiones, pero no sé, en el Poder Judicial. Así es que con estas preguntas lanzadas al aire, pues quisiéramos ver qué opina el magistrado Ernesto Camacho, y le dejo ahí la víbora chillando, como dicen por ahí. Yo empezaría por la más genérica, que habla en torno a las medidas que se han tomado y sobre las cuales ya con mucha puntualidad y yo diría precisión ha adelantado Rubén. Si nosotros en esta otra parte del Poder Judicial, para efectos solo de explicación, que es la parte electoral del Poder Judicial Federal, también tomaron un acuerdo. El máximo del Poder
en materia electoral también tomó un acuerdo en el que formalizó, hizo instituciones, las medidas que materialmente eran necesarias para enfrentar esta pandemia. Esto era imprescindible porque los jueces y cualquier abogado que litiga ante un juez y las partes tienen o partimos de un entendimiento básico que es solo podemos hacer lo que la ley nos autoriza. Entonces, puede presentarse situaciones extraordinarias como las que vivimos, pero si no teníamos un marco a partir del cual empezar a actuar de una forma distinta a la que dispone la ley, es decir, con la presentación directa de una demanda, con la firma directa de un acuerdo, con una sesión, en especial en materia electoral, que por disposición de la Constitución tienen que ser públicas, ¿sí? Era difícil actuar de otra manera. Entonces viene este otro acuerdo, en esta otra parte del Poder Judicial, en el que tiene esta variante, eso sí, es una variante que desde mi perspectiva tiene un mérito especial, que es la Sala Superior emitió un acuerdo en el que dejó a las salas regionales y a la sala especializada con un ámbito de libertad para que los presidentes de la sala definieran, acorde a las necesidades de cada región de nuestro territorio nacional, la manera en la que consideraran más oportuna desarrollar las sesiones siempre y cuando se realizaran por medios electrónicos y se cumpliera con el principio fundamental de evitar las reuniones multitudinarias y el contacto diario entre los integrantes del órgano y entre la sociedad. ¿De qué manera es que cada uno de los tribunales empezó a hacer uso de esa nueva facultad? Bueno, en la Sala Superior dispusieron que las sesiones públicas se realizaran de manera virtual a través de correos electrónicos. Es un mecanismo bastante formal, tiene sus complicaciones en cuanto a la dinámica con la cual deben de darse las sesiones. Para explicar un poquito antes de esto, tenemos que decir, las sesiones públicas en las que se resuelven los asuntos electorales son sesiones en las que en un auditorio público, abierto al público, abierto a las partes y además televisado y además difundido en medios electrónicos, los jueces electorales tienen que decidir cuál de las partes tiene la razón. Y en esos procesos de decisión, los jueces electorales tienen con frecuencia opiniones contradictorias o contrarias entre sí. Y entonces, esto genera discusiones públicas y es una forma en la que los jueces electorales dan la cara a la sociedad. En materia electoral esto es especialmente relevante porque si citamos el libro conocido de La mecánica del cambio político en México, sí, sabemos que la materia electoral ha sido una materia especialmente sensible para la sociedad mexicana. Es una materia que ya no dejó a la libertad o al deseo de ser transparente de los jueces, sino que les impuso la obligación de que cada vez que fueran a tomar una decisión sobre un conflicto electoral, en el cual podían decidir incluso cuál de dos candidatos podía ser ganador de una elección o qué persona debía ser designada candidato, tenían que salir en televisión, tenían que hacerlo de manera abierta en un auditorio, dando la cara a la sociedad para decir, yo pienso que el candidato A tiene la razón. Y tenía que decirlo por razones. Entonces, hacer esto a través del correo electrónico, México, la Sala Superior no es el único lugar en el mundo donde se hizo eso. En este estudio tomé nota, en algunos lugares como Chile también se implementó este tipo de proceso, de lógica. Es un proceso muy formal en el cual quedan de manera muy, muy detallada y con mayor tecnicismo las razones en las que cada uno de los magistrados va teniendo una opinión para votar a favor o en contra de un asunto. Pero para otras salas, esta lógica sencillamente debía tomar otro camino. Y algunas optaron por convocar para que las sesiones se desarrollaran a través de este tipo de medios, a través de este tipo de mecanismos, en la cual los magistrados o los jueces electorales directamente discutían los asuntos como lo hacen normalmente en una sesión, ¿sí? Y adicionalmente podían explicitar y detallar su opinión técnica a través de un documento escrito que, conforme a la ley, pueden adjuntar como votos o como votos a favor o con razones especiales para votar a favor de un proyecto. Es decir, de manera resumida, la manera en la que esta parte del Poder Judicial enfrentó la pandemia fue a través de un acuerdo general
en el cual se otorgó libertad a las salas regionales, porque recordemos que las salas regionales están diseñadas en el sistema electoral para ser, en la mayoría de los casos, la última instancia. Entonces, se les dejó libertad a cada sala regional para que definiera de la manera que consideran más conveniente la manera en la que tenían que sesionar los asuntos. Sí fue este parteaguas lo que dio lugar a esta respuesta inmediata que tiene años en el ámbito jurídico debatiéndose sobre si tenía que o no avanzar. Y queda pendiente el tema de juicio en línea, como bien lo comenta nuestro amigo Rubén, que es experto en la materia. Sí, recordamos que Rubén fue titular de la unidad de acciones, o sea, es un amplio, es un perito en la materia electoral también, solo que en el ámbito de la corte, en el ámbito así más abstracto. Queda pendiente el tema del juicio en línea, pero yo creo que es una cuenta pendiente que se va a trabajar de manera acelerada y que puede venir a desarrollarse también en un acuerdo general. Porque ya algo que ya está en la ley es el tema del registro de cuentas oficiales. El registro de cuentas oficiales de correo electrónico también es el paso para que una persona ya no tenga que estar yendo a los tribunales a ver qué es lo que ocurre, o para que ya no tenga que presentar los escritos, así como lo decía Rubén, de manera física o material, para que ya no transitemos por esa etapa, ¿sí?, de la prehistoria procesal que nos está costando mucho dejar atrás, pero que fenómenos como este sin duda van a cambiar de manera determinante. Entonces, circunstancial y paradójicamente, esperemos que en el ámbito humano, que es lo primordial, este fenómeno nos genere los menores costos posibles y las menores afectaciones posibles a las personas. Pero sin duda también es una oportunidad de oro para que avancemos a pasos agigantados, ¿sí?, en tareas y retos y mecanismos que teníamos que mejorar ya desde hace algunos años y que no se estaban presentando por esta polarización y por esta oportunidad de agenda que se presenta entre las fuerzas políticas que hacen difícil complementar y lograr este tipo de acuerdos importantes que finalmente son en beneficio a la sociedad. Estaba leyendo unos artículos de este profesor de la Universidad de Israel de Jerusalén, que es este profesor que hizo de Animales a Dioses, Homo sapiens, Yuval Noah Harari. Lo que decía es, hay algo que me llamó mucho la atención, decía es normalmente, o sea, el curso ordinario de la vida exalta el egoísmo de las personas y por tanto la dificultad para que trabajemos en cosas que nos unen como sociedad. Pero este tipo de fenómenos también son oportunidades desde el ámbito positivo, y con esto quería cerrar mi participación en esta fase, desde el ámbito positivo para solidarizarnos y para avanzar de manera global viendo realmente el interés de la generalidad, dejando pendientes las tareas y los créditos individuales para lograr acuerdos que finalmente nos permitan dar mejores cuentas a la sociedad. Es algo en lo que yo especialmente he trabajado mucho. Decía que en mi plan de trabajo, hacia el punto número 1 es, ¿qué es lo que necesitamos como jueces electorales? Lo que necesitamos es o recuperar, en el caso de que esté completamente perdida, o fortalecer la confianza que la sociedad debe tener en las instituciones, porque cuando eso se logra, todo lo demás es más barato desde el punto de vista de la racionalización de los recursos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista material, ¿no? Entonces, sí es una situación que es muy lamentable, pero también paradójicamente es una oportunidad de oro para avanzar. Y aquí valdría la pena hacer un llamado al legislativo para que tome esa oportunidad, para que tome el reto y nos ayude a tratar de avanzar, ¿sí?, en tareas que teníamos rezagadas y que teníamos pendientes y que por intereses especiales sencillamente no se lograban. Y solamente dejaría para una última intervención de cierre algo que sí me llama también mucho la atención. Sin embargo, yo compartía por ahí en el Twitter un par de artículos que me han llamado así muchísimo por la preocupación. Este tipo de fenómenos también son oportunidades para personas que tienen tendencias invasivas y que son sencillamente oportunistas de estas crisis sociales para
llevar a cabo una agenda personal que trastoca derechos humanos. Y sobre ese tema yo quisiera hacer un llamado muy enfático a todos los integrantes del Poder Judicial para estar atentos en nuestra labor fundamental, que es la defensa de los derechos de las personas. Leía en un artículo, en otro artículo, un ejemplo muy interesante y lo dejaría para el final. ¿Qué pasa si con la más, entre comillas, sana, ¿sí?, y benévola y responsable intención de cuidar a la sociedad, nos pusieran un brazalete biométrico en el que se reflejaran todos nuestros signos vitales? La justificación sería saber si alguien está enfermo y entonces tomar medidas inmediatas para segregarlo, para separarlo y evitar que sea un motor de transmisión de enfermedades. Parece que el fin es totalmente legítimo, pero frente a eso, en el ámbito jurídico se ha desarrollado lo que se llama test de proporcionalidad. ¿La medida sería proporcional? ¿No serviría ese brazalete como un mecanismo de control en última instancia sobre todos y cada uno de los integrantes de la sociedad? ¿No estaríamos regresando a aquella visión de Orwell, aquellos films que parecían así como futuristas, en los cuales alguien puede llegar a controlar a la sociedad de manera así, de manera excesiva, de manera que sencillamente toma un fin legítimo y se aprovecha la circunstancia, la ventana de oportunidad para ejercer un dominio sobre la sociedad? Creo que el Poder Judicial en especial, creo que la sociedad en general, pero los legisladores, pero el Poder Judicial en especial, estamos llamados, ¿sí?, a ser muy sensibles y a cuidar que las medidas que se tomen, ¿sí?, con total respaldo al gobierno, ¿sí?, y al interés general, sean proporcionales y no afecten así los intereses individuales de la persona de manera que sea irreversible ya en un momento. Gracias. Al contrario, muchas gracias, magistrado. Estamos ya, amigas, amigos, en una transmisión que prácticamente está llegando a 45 minutos y hemos tenido pues, mucho gusto en estar escuchando planteamientos de dos importantes exponentes del Poder Judicial de la Federación, porque tienen mucha experiencia y entonces su opinión es muy importante para nosotros. Y yo le reitero a Rubén Lara, un poco para ir cerrando esta conversación. ¿De verdad, Rubén, consideras que la pandemia está afectando la justicia? ¿Habrá un poder judicial federal antes y después de la pandemia? ¿Qué experiencias deja esta pandemia en el poder judicial o en los poderes judiciales también de los estados? Hacia el futuro, ¿cuáles consideras que serían los mayores retos que enfrenta el Poder Judicial Federal? Te escuchamos, mi querido Rubén. Gracias, diputado. A ver, sí, digamos, está afectando la funcionalidad en el día a día, pero la sustancia o la tarea principal que tiene encomendada me parece que no. Decía en la participación anterior que estamos ahorita con términos suspendidos, lo que no implica, desde luego, que los justiciables en algún momento, en el momento que sea posible, puedan acudir, podrán hacerlo sin duda, como siempre, a los órganos que correspondan para iniciar los procesos que estimen necesarios, ¿no? Entonces, digamos, estamos como en un impasse. Y aquí respondería una segunda cuestionamiento que planteó, como en un impasse que debe ser fundamental, que debe ser realmente útil para que logremos mejorar, y ya lo decía el magistrado Camacho, para que logremos mejorar la labor que lleva a cabo el Poder Judicial. Aquí un paréntesis de un segundo. A ver, tanto Ernesto como yo nos hemos referido solamente para efectos de claridad, ¿no?, a un Poder Judicial electoral y a un Poder Judicial ordinario, pero es un Poder Judicial, ¿no? O sea, esto es simplemente para que cada uno, desde su trinchera, desde su experiencia, pues tenga la posibilidad de plantear las condiciones especiales en cada caso, pero es un Poder Judicial. Justo en esta lógica, creo que una medida que podría ser muy importante para que podamos salir fortalecidos de esta experiencia, ya la tocó el magistrado, es encontrar como estas alternativas
que puedan ser comunes a todas las áreas del Poder Judicial y que faciliten nuestra labor, pero sobre todo que garanticen un acceso a la justicia mucho más sencillo y mucho más amplio para cualquier persona que lo requiera. Si estamos hablando de un poder judicial, me parece que me llama la atención que estemos destacando en un caso, otra vez, para efectos nada más ejemplificativos, en el Poder Judicial ordinario tengamos ya todo el juicio en línea y en el Poder Judicial electoral sí existe este mecanismo de notificaciones, pero la gente no pueda iniciar, ¿no?, los procesos o presentar las demandas por vía electrónica. Entonces sería una buena oportunidad para que se revise en la instancia que corresponda, sería desde luego la de ustedes, señor diputado, el legislativo, ¿no?, la posibilidad de homologar estas cuestiones básicas comunes a todos los órganos del Poder Judicial. Aparte de eso, bueno, pues claro, cada órgano tiene sus especificidades, ¿no? Lo decía bien Ernesto, a ver, ellos tienen un acuerdo de sala superior y han permitido que las salas regionales, atento a sus necesidades, pues puedan implementar algunas medidas distintas. Aquí en el Poder Judicial Ordinario tenemos distintos órganos que tienen situaciones específicas que ha habido que atender. Tenemos, por ejemplo, los jueces de distrito, los tribunales unitarios de circuito, que están formados por un solo juzgador, que no necesitan organizar sesiones, ¿no?, como sería, por ejemplo, en los tribunales colegiados o en la corte. Desde luego eso implica un reto distinto, pero que a cambio, por ejemplo, los jueces de distrito tienen que llevar a cabo audiencias, ¿no? Eso no lo hacen los colegiados ni tampoco lo hacen la corte, audiencias como parte del proceso. Bueno, la corte es algo en controversias, pero digamos que le toca fundamentalmente a los jueces, ¿no? Entonces ellos tienen un reto diferente y en este caso se han tenido que ir encontrando alternativas para que cada uno de los órganos pueda llevar a cabo su función de la mejor forma posible, ¿no? No obstante eso, bueno, perdón, antes de esto, ¿qué formas se han encontrado? A ver, hay un acuerdo en donde está establecido que los jueces de distrito se organizan, por ejemplo, por guardias, ¿no? Y tienen la capacidad y la obligación de atender aquellos asuntos urgentes entendidos en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, o sea, aquellos que tengan alguna afectación a la libertad personal, ¿no? Esos asuntos los tienen que atender sí o sí. Entonces, no está parado el Poder Judicial en el caso de los jueces. Este tipo de asuntos los conocen. O los tribunales colegiados de circuito también para conocer de aquellos recursos de revisión que se promuevan contra las suspensiones, ¿no? O sea, aquellos asuntos que se han catalogado como urgentes se siguen trabajando al día de hoy. Los asuntos también del sistema de justicia penal oral, ¿no? Se siguen, ellos ya tenían implementada una tecnología importante para poder llevar a cabo audiencias a distancia, en fin, se siguen trabajando y en el electoral pues ya nos planteó el magistrado que también ha habido rutas. Entonces, estamos enfrentando algunos retos, pero el Poder Judicial sigue trabajando en la medida de sus posibilidades. Eso sería lo que hay hoy. ¿Qué es lo que yo espero que venga, insisto, como este replanteamiento que tenga como faro, ¿no? Facilitar, mejorar, ampliar la posibilidad de cualquier persona de acceder a los medios de justicia y también facilitar la labor de los órganos jurisdiccionales para que la impartición o la resolución de los asuntos pues tenga algunas alternativas también que hagan mucho más eficiente la función, ¿no? Hay voces que, por ejemplo, de titulares de juzgados que llaman a que las notificaciones se puedan hacer por vía electrónica, aun cuando no esté esta firma certificada de la que hablaba al principio. En fin, ha habido muchas personas que han intentado aportar algún elemento, ¿no?, para que esto nos permita salir de este proceso fortalecidos. Yo espero que esto, y lamentando desde luego la situación que estamos enfrentando todos, espero que esto sea una enorme posibilidad para que como país y en específico como Poder Judicial podamos hacer mucho mejor las cosas. Esa sería mi contribución, señor diputado. Pues muchísimas gracias, amigas, amigos que nos siguen en esta transmisión en vivo. Hemos estado platicando sobre el antes, el después
que puede darse en el Poder Judicial de la Federación, producto de la pandemia, y hemos caído una vez más en cuenta de que nada será igual. No solamente en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, en el Legislativo, nada será igual en este planeta. Creo que tiene que terminar de sacar lo mejor de nosotros mismos. Este momento que nos ha tocado vivir es un momento histórico. Va a llegar el día en que pues lo platiquemos en una charla de sobremesa, cuando nos volvamos a reunir en algún restaurante o podamos visitarnos en nuestras casas. Y yo creo que estos momentos solamente se pueden enfrentar, sí, primero con mucha unidad, con mucha creatividad también. El potencial lo tenemos, lo que debemos sacar adelante es la unidad, el que no tratar de sacar raja política. No, ya eso no es posible. Tenemos que ser muy solidarios y ver cómo todos aprendemos de esta lección. Nada más reitero, es un poquito ver lo que está pasando a nuestro alrededor y darnos cuenta inclusive que como sociedad, como humanidad, no hemos podido cuidar mucho nuestro propio entorno. El medio ambiente nos lo va a agradecer y nos lo va a agradecer también la misma sociedad, porque esto nos tiene que enseñar nuevas rutas. Yo, bueno, pues les informo que estamos llegando prácticamente a una hora. Tenemos 5 minutos que yo quisiera aprovechar para que se despidan nuestros panelistas del auditorio que nos sigue en esta transmisión en vivo en Facebook Live. La verdad es que nos ha ido muy bien. Yo les presumía un poco que tenemos un promedio de 85,000 reproducciones de este tipo de mesas de trabajo, de diálogo, de foros virtuales, y por eso pues me siento muy contento, muy motivado en que hayamos podido platicar con el magistrado Ernesto Camacho, con el maestro Rubén Lara, y les quiero dar la palabra para que se puedan despedir pues de quienes nos siguen en esta transmisión en Facebook Live. Te escuchamos, mi querido magistrado. Pues muchísimas gracias, diputado, muchísimas gracias, Benjamín. Amigo Rubén, de verdad, pero sobre todo a la audiencia que se da la oportunidad de seguir en comunicación. Nada más decirles brevemente, en la sala regional Monterrey seguimos trabajando, el Poder Judicial sigue trabajando, sí, hay muchos expedientes que seguir viendo, no solo los administrativos. Actualmente tenemos controversias incluso jurisdiccionales, algunas de ellas vinculadas con la elección de Coahuila, por eso que no abordamos ya mayor profundidad la pregunta, ¿sí? Y solamente dos cosas. Una que es sencillamente una cuenta, una descripción, no es una preocupación en absoluto de un servidor, sencillamente es dar cuenta de lo que sucede en la realidad y que es, el Poder Judicial funcionaba de una manera antes de COVID y el Poder Judicial está funcionando de una manera distinta después de COVID. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que complementar los instrumentos que requieren los jueces para que esto no sea una mera respuesta material a través de acuerdos, sino que se formalice un poco a través de las modificaciones legales que corresponden. Eso por un lado. Y por otro, ¿sí? Decir sencillamente que a título personal yo diría, esta es una oportunidad lamentable, pero también es una oportunidad que nos presenta la vida para tratar de sacar, como decía amigo Benjamín, lo mejor de nosotros mismos y tratar de avanzar en las tareas pendientes que tiene el Poder Judicial y que sencillamente no se habían concretizado por una razón u otra. Pero a la vez entender que estas circunstancias especiales generan una oportunidad que tiene, genera un escenario delicado frente al cual los jueces, los legisladores, el gobierno y sobre todo la sociedad en general tienen que estar muy atenta, muy atenta de que las medidas que se toman sean en un ámbito de la legalidad. Sí, frente a situaciones especiales y extraordinarias tiene que haber poderes especiales y extraordinarios, pero siempre tienen que guardar proporcionalidad.
los derechos no se han extinguido ni deben de entenderse extintos por el solo hecho de la situación tan delicada que estamos atravesando. Más, pues, agradezco mucho la invitación y también desde luego a nuestra amiga Angélica en común, que fue el medio y el conducto a través del cual conseguimos finalmente estar aquí. Muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio. Rubén, me despido de ustedes. Gracias, mi querido magistrado. Rubén, te escuchamos. Gracias, diputado. Yo también me sumo al agradecimiento. No ocupo más de unos segunditos. Retomo esta última reflexión del señor magistrado. A ver, justo en la lógica de que el Poder Judicial tiene esta encomienda de tutelar derechos, creo que a título personal, pero sin duda sé que lo compartimos los aquí presentes y todos, ¿no? Que sepan que los justiciables, si así lo entendemos, merecen todo nuestro esfuerzo. Así estamos intentando trabajar no solo ahora, sino siempre. Entonces, cuentan con un poder judicial, por lo menos estoy seguro que en el caso del magistrado yo hago mi esfuerzo porque así sea, ¿no? Que dará lo que sea necesario para que durante esta pandemia y durante el proceso de salida y después la regularización del tiempo, pues todo pueda funcionar de la mejor manera posible. Entonces, muchas gracias por la invitación. Un abrazo fuerte, señor diputado. Querido Ernesto, un abrazo con todo mi afecto, amigo. Y a todo el auditorio también, pues un saludo. Pues muchas gracias, amigas, amigos. Estamos ya llegando ahora sí a la parte final de esta transmisión en vivo. Hemos buscado a lo largo de las últimas semanas tocar temas muy importantes para que ustedes vean que el trabajo puede continuar, en el aislamiento también puede continuar con este tipo de tareas y tocando temas que son de verdad súper, mega importantes. Así es que los saludamos con mucho afecto. Nos vamos a seguir viendo. Seguramente en unos días podría el gobierno mexicano estar anunciando ya la fase número 3 de esta emergencia sanitaria y lo recomendable es quedarse en casa para que de esa forma se eviten contagios, no acudir a donde hay mucha gente, porque eso puede provocar que crezca el riesgo de infectarnos. Así es que, amigas, amigos, les mando un saludo con mucho gusto, con mucho afecto. Les digo que nos vamos a ver, a seguir viendo muy pronto. Y bueno, quédense en casa. Que Dios los bendiga. Nos vemos muy pronto. Gracias, amigas, amigos, por habernos acompañado.